vamos a hablar hoy básicamente de la normatividad de seguridad de salud en el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, es algo que normalmente la gente de arquitectura y de ingeniería no toma mucho en cuenta porque no está directamente en la parte del diseño y de la construcción, está básicamente en la operación. Cuando se opera en un edificio hay que ser seguro y por eso son las normas de la Secretaría del Trabajo. Cualquier centro de trabajo, por ejemplo, debe cumplir con las normas de la Secretaría del Trabajo porque hay gente aquí apegada a un contrato y esa gente tiene que ser protegida de alguna forma para que no tenga lesiones ni accidentes. Entonces, vamos a ver básicamente lo que es el marco legal, los antecedentes de lo que es la normatividad, el marco legal, las tres normas de las 43 que tiene la Secretaría del Trabajo, 3 normas les aplican mucho a la parte de arquitectura y ingeniería. Y la siguiente, soy yo, Carlos Emilio Calderón, ingeniero civil de la UNAM. Yo estaba aquí hace 50 años, revoloteaba por estos pasillos. Y mi tesis profesional fue diseño sísmico dinámico de plantas nucleares. Los datos personales del Distrito Federal de 1947 y estuve en 2 olimpiadas. Eso no tiene nada que ver con la ingeniería, pero ahí estuve. Actividades profesionales, especialista en estructuras, trabajé en bufete industrial, en la CFE y en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Secretario técnico del Consejo Directivo y Seguimiento de Proyectos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Contralor interno de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Estuve a cargo del Comité de Emergencia y Protección Civil de la Torre Ejecutiva. Estuve también como encargado de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en Petróleos Mexicanos, auditorías, inspecciones técnicas, instalaciones y evaluaciones de riesgos para las compañías de reaseguro internacional. Actualmente como ingeniero de calidad de seguimiento de la Unidad de Verificación de Petróleos Mexicanos. Bueno, entonces, ahora sí. Bueno, vamos a ver básicamente algunas de las normas de la Secretaría del Trabajo que le impactan a la parte de arquitectura y de ingeniería, ¿sí? O sea, les quería comentar de que las normas de la Secretaría del Trabajo no impactan directamente mucho a la arquitectura y la ingeniería porque la arquitectura normalmente lo que sucede es que uno diseña, construye una casa o un edificio y se va. Y el ingeniero también lo deja y se va, pero la operación de las instalaciones es la que impacta ya las normas de la Secretaría del Trabajo. Entonces, ahora sí, la primera, por favor. Entonces vamos a hablar de las normas de la Secretaría del Trabajo, pero para ser integral hay que ver un poquito más algunas constructores. Entonces el arquitecto no necesariamente construye edificios. Ha habido arquitectos que organizaron olimpiadas. Y cuando se pongan a ver eso, van a ver que una olimpiada es un complejo brutal de edificios más muchas otras cosas. O sea, un arquitecto tiene la estructura mental suficiente para manejar cualquier cosa. Y básicamente arranca de aquí, que es el jefe de los constructores. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de constructor. Esto es latín, pero eso ya ni me acuerdo cómo fueron. Yo tomé también etimologías. Ok. Entonces, el siguiente. ¿Quién es? Un carpintero muy famoso. Muy famoso. ¿Qué fabricaba un carpintero hace 2000 años? Barcos y pues edificios y presas. O sea, hacía con madera, hacía lo que quisiera. Bueno, pues un arquitecto, o sea, un carpintero de hace 2000 años es lo que es un arquitecto o un ingeniero actual. Es que perdemos mucho de vista de lo que era un carpintero, era lo que estaba en el borde de la tecnología. Un carpintero era el que estaba exactamente en la solución de los problemas. Era básicamente un arquitecto o un ingeniero. Y hubo un arquitecto muy famoso por ahí, que después ya se dedicó a otra chamba, pero por lo pronto era arquitecto. Y por lo tanto era gente que resolvía problemas. Y eso es lo más importante, que si se llevan esto como idea, ya le hicieron, ¿no? Creo que uno de los famosos se llamaba Chucho. Bueno, así le decía yo porque era cuate. Okay. Entonces, vamos a platicar, el que no sabe es como el que no ve. Si le das a la siguiente, si ustedes tratan de ver esto con los ojos cruzados, no sé si han visto este tipo de figuras, las cuales ponen los ojos, los centran y ven que aparece en tercera dimensión. Quizá no la alcancen a ver, pero miren, aquí hay una dona, aquí hay un cubo y aquí hay 3 pelotitas y cualquiera que me escuche decir, va a decir, este está loco. Pero si ustedes lograran ver lo que yo hablo,
¿sí? Podríamos comunicarnos. De otra forma no hay manera de comunicarnos. Por eso que es muy importante, si esto lo logran ver, podríamos realmente hablar de que esto está en tercera dimensión, aunque muchos no lo puedan ver. Es lo mismo con el conocimiento. Gente que no puede ver las cosas. ¿Por qué? Porque no las puede ver, pero ahí están. Y solamente alguien que sí tiene conocimiento similar puede comunicarse. Bueno, parte de lo que es ser experto es tratar de que todo ese conocimiento se pueda transmitir a la mayor número de personas para que se vayan interesando y vayan pudiendo haber una mejor comunicación. Okay. La siguiente. Okay. Esto es lo más elemental que para aprender algo, o sea, andar en bicicleta. Ustedes agarran una bicicleta, inmediatamente se dan cuenta que no saben andar en bicicleta, porque ya se rompieron la cabeza. ¿Sí? Es la lección más rápida que hay para aprender es andar en bicicleta. Entonces, al andar en bicicleta, ustedes no saben que no sabe. O sea, antes de subirse a la bicicleta, se sienten muy gallito. Al momento que sube la bicicleta, no sabe que no sabe y se rompe la cara. ¿Sí? Okay. El siguiente paso, en el momento que ustedes cayeron, ya saben que no saben. ¿Sí? El proceso de conocimiento es ir eliminando los nos para quedarse con los positivos. El siguiente paso es empezar a darle a la bicicleta, está uno practicando, entrenando, y llega un momento en que no sabe que sabe. O sea, ya son ustedes expertos, aunque nadie se los diga, pero ustedes ya pueden resolver los problemas y eventualmente ya sabe que sabe y ya les pueden enseñar a otros, ¿no? Pero este es el proceso de conocimiento, siempre hay que quitar los nos. O sea, al principio van a ser puros nos y al final hay que eliminarlos todos los nos. Okay. Ese proceso de conocimiento es lo que se trata de transmitir, y lo que estoy tratando de decir es de transmitir un cierto lenguaje. ¿Sí? Okay. Un especialista en seguridad sabe muy poquitas cosas. Nada más sabe 3 cosas. Digo, son básicamente 2 leyes. 7 barreras de seguridad, ¿sí? 3 elementos de la barrera. Y los 3 elementos solamente tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con la materia. Por ejemplo, aquí tenemos este espacio, tenemos una distancia, una distancia, una distancia. Eso de que es el espacio de 3 dimensiones, no le hagan mucho caso. Realmente es un espacio, tienen distancias. La distancia es de este punto a este punto, olvídense que esté los ejes ortogonales, no se preocupen mucho por eso. Tienen distancia. Luego tienen un tiempo, o sea, el tiempo pasa de un instante a otro, eso es algo de lo más abstracto que existe, y por eso muchas de las definiciones de Dios van con respecto a tiempo. Fíjense lo interesante. Okay, wow. Y el blindaje, o sea, el blindaje esto es tela, abajo hay madera, ese piso es alfombra, aquí está el aire, aquí está carnita, etcétera. O sea, son diferentes. O sea, si ustedes quieren definir un punto en el espacio, tienen que definir esas 3 cosas. En este tiempo hay, a esta distancia de esa esquina acá, hay un pedazo, una materia que es el hueso. Pero la seguridad, toda la seguridad, absolutamente toda la seguridad que existe en el mundo, desde la defensa nacional, la más complicada que ustedes crean de Estados Unidos o de los rusos, hasta todo lo nuclear, toda la seguridad ¿cómo se llama? Industrial, se maneja con estos 3 elementos: tiempo, distancia y blindaje. Si ustedes tienen un cocodrilo ahí, o le ponen una reja, que es un blindaje, o se echan a correr para estar poquito tiempo, o está a 3 kilómetros y no me preocupe el cocodrilo. ¿Sí? No hay nada más, absolutamente nada más. Cuando ustedes vayan a empezar a resolver problemas de seguridad, esto es lo único que tienen. O sea, si son policías y traen un escudo, pues es un blindaje. O están suficientemente lejos, o llegan muy rápido o se van muy rápido. Todo es absolutamente, porque este es el plano físico, aquí nos vivimos, aquí nos movemos, ¿no? Y luego las 7 barreras de seguridad son básicamente cosas de diseño. Ahí es donde los arquitectos pueden empezar a pensar desde el principio, a tener un diseño del proceso que sea intrínsecamente seguro. Si es un edificio, que sea intrínsecamente seguro para que no tenga problemas. O sea, no se esperen a tener la respuesta a la emergencia de la comunidad, porque aquí es lo que estamos haciendo, esperando que se caiga el edificio y que los vecinos lleguen y me saquen. Así está de gacho, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer es un proceso de 7 barreras de seguridad que son: arranca diseño del proceso, los controles básicos de alarma del proceso y control del operador, alarmas críticas e intervención manual,
el sistema de paro por emergencia automáticos, el sistema instrumentado de seguridad, protecciones físicas para recipientes sujetos a presión, básicamente son las válvulas de seguridad y de alivio, protección física de diques, o sea, cuando hay un tanque lleno de combustible, pues que tenga un dique para que si se derrama no vaya a llegar hasta la otra colonia, porque si se enciende se va a quemar hasta la otra colonia, o sea, tiene que estar contenido. Y la respuesta a emergencias de la planta y la respuesta a emergencias de la comunidad. Ok. Lo que les decía, algo que es importante es los temas de seguridad se administran con 3 elementos: tiempo, distancia. Lo que les decía, un peligro es un cocodrilo, y luego es qué tanto estoy yo cerca o en posición del cocodrilo. El peligro es muy del riesgo. O sea, que estoy al alcance de que me dañe un terremoto, pues va a depender de qué blindajes tengo yo, qué tiempo, qué distancia y qué blindaje. ¿Por qué? Cuando son menos de 4 minutos, no, menos de 40 segundos son, la alerta sísmica les avisa para que ustedes corran. Entran ahí, el tiempo, distancia y blindaje lo están ustedes aplicando en todo lo que es protección civil. Entonces, es importante saber que cuando ustedes corren en 40 segundos para bajarse del edificio, no corren, se supone que bajan despacito, pero van a correr, olvídense. A la mera hora no se van a detener. Empezó el temblor y yo en 9 segundos bajé al piso, a planta baja. O sea, la escalera, yo daba el paso, pegaba a la mitad de los escalones, me agarraba del tubo, daba la vuelta en el aire, pegaba en la mitad de los escalones, me agarraba del tubo y daba la vuelta. O sea, del terror que tenía yo de los temblores. ¿Sí? 9 segundos llegué hasta abajo, de un piso 11º. ¿Sí? Háganlo. Bueno, un día que tengan mucho miedo lo van a hacer en menos. ¿Sí? Entonces, pero es parte de lo que ustedes aplican para su protección: tiempo, distancia o blindaje. Ahí lo que están aplicando es una distancia muy grande, pero el tiempo es muy cortito. ¿Sí? Entonces, sí se puede. No es bueno porque pues, si hubiera habido alguien enfrente, me lo llevo de corbata y ahí nos matamos los dos. ¿Sí? O sea, no son cosas correctas, pero no había nadie y yo me bajé, con permiso. ¿Okay? Porque le tenía mucho miedo en esa época a los temblores. Y yo era ingeniero civil, fíjense, imagínense. ¿Sí? Pero ya después, cuando me puse a estudiarlo a detalle, vi que era una burrada de energía, que no iba a pasar nada, ¿sí? que los edificios resistían muchísimo, entonces no tenía problema. Entonces ya ahorita ya no me espantan los temblores. O sea, la primera vuelta que se da fueron esas 2 reglas: 7 barreras y 3 barreras y 7 barreras de protección. Entonces, esta sería la primera vuelta. Y ahorita lo que vamos a hacer es darle vueltas cada vez a más detalle. La siguiente. Okay. El marco legal. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Vamos a ver un poco de antecedentes del marco legal. El primer manual de procedimientos que se publicó en el mundo fueron los 10 mandamientos, uno de los primeros, ¿no? Hay otro código Hammurabi, pero ahí habría que ver épocas, ¿no? Pero bueno, los 10 mandamientos fue lo primero que se publicó en el mundo. Si nosotros cumpliéramos con los 10 mandamientos, y no soy religioso, no crean que los voy a echar un rollo. Si nosotros cumpliéramos con los 10 mandamientos, uno de ellos dice: no matarás. Bueno, tendríamos que saber qué exactamente no matar, y parte uno de un diseño que no vaya a matar a la gente. ¿Me explico? O sea, si cumpliéramos con esto, no tendríamos que tener ninguna ley, no tenemos que tener ninguna cosa. Pero como es bien difícil, entonces lo empezamos a subdividir. Entonces hicimos constituciones y leyes y reglamentos y nos estamos haciendo tarugos, porque al final lo que habría que cumplir es esto. ¿Sí? Okay. Y que llegue a ser parte de nuestra conciencia el que tengamos que cumplir esto. Ahora, otra de las vertientes es de que aparecieron 2 derechos: el derecho romano y el derecho inglés. El derecho romano es del César, y el César dictaba y todo tenía que estar por escrito, que es el que tenemos en México nosotros. Venimos de la parte latina, entonces todo nuestro derecho viene por el romano, que es absoluto, es imperial y absoluto. Y el derecho inglés es relativo, de usos y costumbres, o sea, ahí hay juicios con, ¿cómo le llaman? Con jurado. Y el jurado de gente similar a la que van a enjuiciar dice: este cuate se pasó de lanza, hay que meterlo a la cárcel. O este cuate hizo lo que yo hubiera hecho y está bien. O sea, son muchísimo más prácticos. Nuestro caos actual en México es de que combinamos los dos. Como tenemos que competir con el mundo, pero con reglas que no te dejan moverte, pues tenemos un caos brutal. ¿Sí? Okay, la siguiente. O sea, aparte de lo que es la norma,
existe la parte del dinero, de la rentabilidad. O sea, las normas, específicamente las normas de la Secretaría del Trabajo, ¿de dónde vienen? De una revolución que costó 3 millones de muertos. O sea, antes los patrones hacían lo que querían, que ahorita lo siguen haciendo, pero bueno, antes hacían lo que querían y no se preocupaban por la gente. Hubo muchos muertos y ahora ya te tienen que preocupar a fuerza por la gente, por darles condiciones de seguridad más tranquilas. O sea, de las huelgas de Cananea, de la mina de Cananea y de unos tejidos de Río Blanco, de ahí salió la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, esas son la parte obligada que debemos cumplir por ley nosotros. Y ahora, la parte de rentabilidad es la que le dice al patrón, si haces esto te va mejor y no tienes que gastar tanto. ¿Sí? Esas son las dos vertientes. ¿Por qué? Porque esta viene del derecho romano y esta viene del derecho inglés. O sea, vamos a hacer negocio. Esta viene, entonces viene por calidad. Apareció por allá en Japón Deming, empezó a trabajar con los japoneses y empezó a desarrollar una serie de ideas de calidad para mejorar la industria japonesa, que era una porquería. O sea, yo me acuerdo todavía me tocaba comprar de los carritos esos mugrosos estoy hablando de 60 años, unos carritos de lámina que vendían los japoneses, que eran una porquería, como los chinos actuales. Y de pronto los japoneses empezaron a trabajar con calidad y ahorita son los mejores productores del mundo. ¿Sí? Tienen la máxima calidad. Vamos a hablar después de los alemanes, pero ahorita por lo pronto, sigan conmigo. La calidad está orientada a los requisitos del cliente y básicamente al dinero. Entonces, estas dos a veces no son fáciles de compaginar, no son fáciles de compaginar. Pero bueno, ese es nuestro marco normativo, en ese nos movemos. Nos guste o no, esa es nuestra realidad. Ahora sí. Vean un ejemplo de la mentalidad inglesa. Esta es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es el documento más importante de la era moderna. O sea, el que dio creación a los Estados Unidos de América es este papelito, en donde cual se dice que, bueno, no importa, pero el ejemplo de mentalidad inglesa, aquí tuvieron un error, le faltaron 2 letras y se las pusieron encimadas, y aquí le faltó una palabra y la pusieron escrita. ¿Qué es eso para nuestra ley? Un documento con enmendaduras. Y nos han dicho desde niñitos que no puede haber tachaduras ni enmendaduras. Bueno, este documento es ilegal para nuestra ley. ¿Sí? Es ilegal. O sea, ellos crecieron y se crearon a través de un documento que es ilegal. Pero vayan a decirles eso, ¿y qué les va a decir? Los van a mandar al demonio. ¿Por qué? Porque son prácticos. O sea, ¿para qué reescribirlo todo si podían arreglarlo ahí? Fírmale y vamos, se acabó. Estaban más preocupados porque los fueran a matar que por andar con un papelito ahí que le faltan 2 letras. Ah, no, aquí no. Aquí si no tiene excelente ortografía y el jefe no lo firma. Estamos con la carreta delante del caballo y queremos competir con los gringos. Pues ¿cómo? No hay forma. Y contra los chinos menos, menos. Okay. Dale. Entonces, les voy a platicar rápidamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Mexicanos o sea, todo este tipo de constituciones no la inventamos nosotros, pero está basada en tres puntos, ¿no? Lo que es el pasado, presente y futuro. El legislativo, que son la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, pone el presupuesto y pone las leyes, ¿sí? Entonces ve hacia el futuro, dice, el México que yo quiero es así, aquí está la ley que tienes que cumplir y aquí está el dinero que te tienes que gastar. Luego, el Ejecutivo ve el presente, yo me gasto esa lana y cumplo con estas leyes y doy un resultado. Y el Judicial ve hacia el pasado, está en el futuro y está el pasado viendo cómo se gastó el dinero y cómo se hizo lo que le dijo las leyes que debería hacer. Teoría, esto no es real. Pero la teoría estaba perfecta, la teoría era buena, nada más ya le echamos a perder. ¿Por qué? Porque ni siquiera esto les enseñan en los abogados. O sea, la base y el corazón, por eso yo lo que quiero es que vean cómo tratamos de llegar lo más posible al corazón de las cosas para que ustedes no tengan que aprenderse 500,000, sino que se aprendan el corazón y puedan desmenuzarlo para llegar a una solución más práctica. Okay. Entonces, la Constitución Política, o sea, pero claro, o sea, aquí dice 300 diputados, 200 plurinominales, 128 senadores electos,
cada 6 años, 2 por estado y 1 por minoría y 32 proporcionales, tal. Los requisitos de la zona son 25 años. A los 25 años no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Bueno, pues esos son nuestros senadores, que estrictamente eran los senectos, o sea, que eran los viejitos, que eran los que al final decían, no, espérate, si ya lo probamos hace 20 años y estás mal. Ya no existe ese control que teníamos antes. O sea, que tenía la Constitución de manera teórica ahí. Entonces, a los 25 años no se tiene esa idea y ya son senadores a los 25 años. Totalmente una locura, pues. O sea, ya le dimos en la torre por no saber qué es lo que estábamos haciendo. Okay. Entonces, la Constitución política, ¿quién la ha leído la Constitución, por favor? Levante la mano. Ok, yo la tuve que leer y tuve que hacer un resumen porque no la quiero volver a leer en vídeo, pero por favor. O sea, dale la siguiente hoja. Bueno, si quieren, por favor, al final también la van a poder, ahorita no lo apunten, pero es carlos.emilio.calderon@pemex.com. Todos estos resúmenes, si me mandan un correo, yo se los mando de regreso para que lo tengan, porque si no, está difícil que lo consigan. Ok, ahora sí. Okay. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos está en esta hoja. Toda la Constitución está aquí. Muy, muy, muy concreta, ¿no? Pero por lo menos les da una idea de lo que existe. ¿Sí? Ok. Pero esto me sirve para platicarles de 2 cosas. Okay. El artículo 123, que el título sexto del artículo 123 habla, de ahí sale la Ley Federal del Trabajo, habla de la seguridad para los trabajadores. Y básicamente lo que habla es de accidentes y de prevención. O sea, prevención. Fíjense lo que es importante para todo lo que es protección civil. La prevención. O sea, ahí habla de esas 2 palabras. Esas 2 palabras, como los 10 mandamientos, para que lleguen más adelante, tuvieron que hacerse Ley Federal del Trabajo y después Reglamento Federal de Seguridad y Higiene en el Trabajo. ¿Sí? O sea, si ustedes no tuvieran de estas 2 palabritas, poder llegar a todo esto y poder llegar a todo esto, así está nuestra estructura. O sea, 2 palabritas y se va desmenuzando para que todos, y siempre le vamos a encontrar cómo darle la vuelta y hacer una tranza, y entonces le ponen otro taponcito aquí para que no se lo brinquen, y se lo brincan por acá. Este es un trabajo sin fin, nunca va a cambiar. No va a cambiar porque no está cambiando lo que es la mentalidad, ¿no? Lo que está cambiando son tratar de meter controles. Y para acabarla, o sea, ¿a quién no le ha tocado a ustedes de que antes, nada más porque Panchito no checaba su tarjeta porque llegaba tarde todos los días, todos a checar tarjeta? O sea, todas las soluciones son en contra de todo el mundo, menos contra del que está haciendo las cosas chuecas. Pues eso es México, pues. ¿Por qué? Por el derecho romano. ¿Ya se fregó? Ya. Entonces, estamos hablando de que el resumen de la Constitución Política Mexicana en este artículo 123 habla de esto. Y acá en el título séptimo habla sobre los acuerdos internacionales. Y los acuerdos internacionales, me cuida por quién le debe comer, no es cierto. No, pero vean, estos son los acuerdos internacionales, y los de los acuerdos internacionales de libre comercio arrancó la Ley de Metrología y Normalización, porque como queríamos entrar al mundo, todo lo que salía de aquí tenía que ser medido y pesado de cierta manera. Entonces tuvo que aparecer esa Ley de Metrología, que es parte de lo que a nosotros ahora que tenemos que cumplir. Okay. Entonces, de ahí salió la Ley Federal del Trabajo, en la cual se habla un poco más extensamente de lo que tienen que cuidar los patrones, ¿sí? Y el Reglamento Federal de Seguridad, que va un poquito más allá de detalle, ¿sí? Va cada vez a que el patrón cumpla con una serie de cosas para que los trabajadores no se lastimen, ¿sí? La siguiente, ok. Vean la parte técnica de las cosas, ¿no? O sea, la parte técnica, por ejemplo, el artículo 18 del Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo habla de que edificios locales, instalaciones y áreas deben cumplir con estas cosas, o sea, edificios. Eso jamás lo ven los arquitectos ni los ingenieros, no lo ven. ¿Por qué? Porque es en operación. Esto es cuando está la gente ya viviendo allá adentro, no cuando lo fabrican. Yo lo fabrico y si no funciona, pues ya me importa poco. O sea, pero esto lo que les dice es que las escaleras tienen que tener cierto peralte y cierta huella. Y que todas tienen que ser iguales, porque, o sea, ustedes lo saben, un escalón un poquito más alto que otro van a tropezarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria y da uno el paso y el siguiente paso piensa que es el mismo y no es cierto. Entonces, y luego
las rampas, todo está regido aquí para que el trabajo sea cómodo y seguro, sobre todo seguro, ¿no? Luego, aparece el artículo 19 para prevención y protección contra incendio, que eso tampoco se ve tanto en esta, o sea, porque es de operación, o sea, al cabo que nunca se va a quemar el edificio. Entonces no se ve, no se dejan las instalaciones de la manera más adecuada, ¿sí? Okay. Y así como ese, hay 46 normas en las que el reglamento dice que va a existir algún día una norma para tratar cada uno de estos puntos. También, el reglamento también, si me mandan el correo, se los mando para que tengan un resumen. O sea, bueno, ahorita lo vamos a ver porque estamos adelante. Aquí, por ejemplo, acá de la vigilancia y el cumplimiento existe otro reglamento que es el de supervisión, o sea, el de Inspección Federal del Trabajo. Van a ir a llegar aquí, por ejemplo, y ahorita pueden hacer una inspección a decir, ¿está señalizado? Sí hay señalizaciones, están los escalones más o menos del mismo tamaño, sí, está esto, aquí no hay gran cosa, pero por ejemplo, ¿hay un extintor? No hay un extintor, primera falla. Habría que ver exactamente, tiene una serie de reglas, a ciertas distancias debe haber un extintor, y desde un lugar donde esté poblado, o sea, donde haya gente, tiene que haber un extintor a cierta distancia. Okay. Y así como eso, varias cosas que tienen que vigilar los inspectores. Y luego las sanciones, que antes las sanciones eran de cualquier cosa, eran mínimas, las multas que ponía la Secretaría del Trabajo eran de risa, entonces era preferible pagarla que meterse en tantos líos, pero ahora no, ahora sí son muy caras, entonces sí hay que tener mucho cuidado para la operación. Okay. Ahora, aquí, el Reglamento General de Inspección del Trabajo, aquí dice que existen algunos mecanismos alternos, no necesariamente tienen que cumplir con la ley, pero hay que cumplir con una serie de mecanismos que tiene la Secretaría del Trabajo, donde al final son los mismos requisitos, pero los llevan de la mano. No hay que sabérselo, le preguntan a uno cada cosa y uno responde y se ve si está bien o le falta algo. Y luego el capítulo primero de los inspectores de trabajo, aquí ya por primera vez aparece de que los inspectores deben presentar exámenes de aptitud. O sea, antes era una persona que entraba a trabajar ahí, le ponían su placa de sherife y ya, era inspector aunque no tuviera ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Ahora no, ya tienen que capacitarse y pasar exámenes. O sea, va mejorando. Cuesta un trabajo brutal, pero va mejorando. Okay. Ahora, y luego que los inspectores están obligados a vigilar que las condiciones de trabajo sean adecuadas, que las mujeres embarazadas no hagan trabajos de peso, que no se trabajen los muchachos de menos de 17 años ahora. O sea, que eso es mentira también. Hay muchos chamaquitos trabajando de 12, 13 años, hasta menos, ¿no? Aquí es donde choca nuestra realidad con el deber ser, ¿no? ¿Algún día llegaremos? Pues sí, algún día. Siguiente. Ok. Ahora, esta validez legal de las normas lo da la Ley de Metrología y Normalización, que es la que dice, el Sistema General de Unidades de Medida, o sea, estableció al CENAM, al Centro de Metrología, que es el que dice, esto mide 1 metro y si tú quieres medir 1 metro de tela, periódicamente tienes que venir a que tu metro mida lo que dice aquí. Básicamente es eso, o el peso de 1 kilo y todas las medidas patrón los tienen ahí y la calibración es obligatoria porque como estamos trabajando internacionalmente, ustedes no pueden venderle allá que llegue 1 metro que mida 90 centímetros. Aquí sí, es otro boleto, pero allá afuera no. ¿Sí? Entonces aquí hay que medirlo bien para que cuando se vaya a exportar no haya rechazos. Luego, la siguiente. Las normas oficiales mexicanas aquí es donde aparecen. Este es el lugar donde la norma oficial mexicana se hace obligatoria. Dice, especificaciones de productos, procesos, servicios, envases, embalajes riesgosos, instrumentos, patrones, especificaciones de materias primas. Todo esto es lo que debe cumplir una norma oficial mexicana. Tiene la denominación clave, etcétera, etcétera. Les da de la mano cómo deben ustedes escribir una norma oficial mexicana para que sea legal. ¿Sí? Y luego también aparece una Comisión Nacional de Normalización. Son grupos que se juntan cada mes, cada trimestre, cada semestre, no lo sé, depende de muchas cosas. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo se reúnen cada 2 meses y se ve qué normas van a ser modificadas o qué normas tienen que salir en este momento para al público, ¿no? Ok, la siguiente. Okay.
El reglamento de la ley federal sobre meteorología y normalización. Esa ley de meteorología, más a detalle, y en un pedacito habla de que si aquí las unidades de verificación, porque yo soy unidad de verificación, o sea, a mí me acredita la Entidad Mexicana de Acreditación, que ve mi sistema de calidad para que toda la gente que está ahí trabaje de una manera coordinada y que no hagan tranzas y que no hagan un chorro de cosas, ¿no? Todos los verificentros pasan por ahí. Estrictamente no deberían hacer tranzas. ¿Por qué? Porque están sujetos a esta ley y sujetos a la revisión de la Secretaría de Comercio, en este caso. De la SECOFI es la que los va a revisar a ellos. Pero para que vean que estas existen y ahí están, ahí andamos muchos dando vueltas. Y es un buen lugar, les voy a decir esto un poquito independiente. Cuando son ustedes expertos en un tema y es un tema normativo, pueden ustedes convertirse en unidad de verificación y pueden vender esos servicios. Por ejemplo, hace poco más de 6 meses, un Uber era un egresado del Tecnológico de Monterrey. ¿Está fea la situación? Está horrorosa. No hay trabajo. Entonces un muchacho que dijo, en lugar de malbaratar mis servicios como lo que sea, licenciado, pues mejor pongo un Uber. Y así se mantenía el muchacho. Bueno, eso es nuestra realidad. Pero esto lo que dice es que si ustedes son expertos en un tema, esta es una posibilidad de que en lugar de andar manejando un Uber, pongan una idea de verificación y les empiezan a llegar solicitudes de trabajo. ¿Sí? Okay. Es toda una plática mucho más larga. Okay. Ahora, vamos a regresar un poquito a lo que estábamos hablando de seguridad, salud y protección ambiental. La seguridad industrial, que es la parte que se ve básicamente por seguridad, o sea, ¿qué es lo que sucede? La seguridad implica que aquí no se suelte gasolina porque si se puede incendiar me quema, ¿sí? Entonces tengo un accidente. Eso puede ser mucho más rápido. Pero en cambio, si estoy oliendo continuamente los vapores de la gasolina, puede ser que me enferme, ¿sí? Eso sería la parte de salud, que es un poco a más largo plazo. Y luego las de protección ambiental son mucho más largo plazo, por eso es que nadie las toma en cuenta, ¿sí? Y por eso es que ahora son muchísimo más estrictos y sí meten a la gente a la cárcel por andar tirando cosas a la basura sin control. Okay. Esto básicamente son los sistemas que estábamos viendo que son la ventaja del patrón para ganar más dinero. ¿Sí? Okay. La siguiente dice, espacio para comerciales. Dale. El ejemplo de una norma en el área oficial de la Federación son 28 páginas. ¿Sí? Y el resumen, dale, son 3 páginas. Por eso les digo, yo les recomiendo mucho esos resúmenes, porque les da en una cápsula y ustedes invierten el 10% del tiempo de lo que tendrían que invertir para leer una norma. Esa norma, a la tercera hoja ya no saben qué están leyendo y se pierden, porque son áridas como el demonio, ¿no? Bueno, entonces aquí en 3 páginas está todo, absolutamente todo lo que viene en la norma, les da una idea y ya no necesitan meterse mucho más. La siguiente, ya se pasó, espacio comercial se acabó. Ahora sí, vamos a seguir al siguiente paso, que es una de estas 3 normas que vamos a hablar. Dale. Okay. La norma 31, que es la de construcción, es la seguridad durante la construcción. Eso quizá sí les aplique, ustedes tienen que sabérsela y tienen que ver cómo se maneja. Porque si ustedes van a construir, si van a diseñar, pues no les apura. Pero si van a construir, sí tienen que darle ciertas ventajas de seguridad a sus empleados, ¿sí? Todos los albañiles deben cuidarse con esto. Entonces, para eso la clasifican. Son clasificaciones muy simples. Para una obra pequeña, mediana o grande, son menor de 350 metros cuadrados. Y 350 metros cuadrados son como, pues, 35 por 10. O sea, es chiquillo en proporción. Sí. Y menos de 10 metros de alto. ¿Sí? Es una obra pequeña. Una obra grande, más de 10,000 metros cuadrados, que serán 200 por 200, 100 por 100, no, serían 100 por 100, ¿no? 100 por 100, 10,000. O sea, 100 metros por 100 metros, esa obra ya es grande. O mayor a 16 metros, cualquier cosa se pasa a 16 metros ya. ¿Sí? Okay. Entonces, van a caer normalmente en obras grandes, pequeñas, y en medio están las medianas, que es el intermedio de estos dos, ¿no? Okay. Ahora, se debe considerar el mayor de los que ustedes definan, ya sea por área
o por altura. Y entonces ya definen si su obra es muy importante, o sea, es grande o si es pequeña. Entonces, las reglas que pide la norma 31, igual está en resumen, de 68 páginas se pasa a 11 páginas. Y aquí dice las obligaciones de patrón, primero clasificar su obra grande, mediana, o obra pequeña, mediana o grande. Y luego, contar y dar seguimiento al programa de revisión y mantenimiento preventivo del equipo de maquinaria con actividad. O sea, toda la maquinaria que tengan ustedes tienen que tener un programa de revisión y mantenimiento. O sea, ese es el primer documento que deben ustedes tener. Todos son documentos, ¿eh? Todos ustedes llegan y le echan un rollo al inspector, los va a mandar al demonio. Si no entregas un documento que diga muy similar o estas palabras, no va a pasar. El siguiente punto es contar con procedimientos de seguridad para la revisión y mantenimiento de herramientas y equipos. Y luego, colocación y mensaje de instalaciones eléctricas provisionales y definitivas. Otro de los temas, la parte eléctrica. Contar con instrucciones de seguridad para los trabajos de relleno y compactación, fabricación y manejo de cimbra. O sea, todo eso son otro montón de procedimientos. Luego, proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, que son según el puesto de trabajo y el específico que corresponda a los trabajos peligrosos. Por ejemplo, el equipo de protección personal normalmente son zapato con casquillo, casco, tapones auditivos, no siempre, pero bueno, tapones auditivos, ropa de algodón porque así no hace brasa, entonces no se van a quemar como si fuera plástico. Los de plástico se queman terriblemente, se queda pegado a la piel y se arranca con toda la piel. Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer trabajos en altura hay que ponerse un arnés y un cable de vida para que si se caen queden colgando. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente a lo que se refiere esta parte. Luego, contar con procedimientos de uso, revisión, reposición, limpieza, limitación y mantenimiento del equipo de protección personal. Supervisar a los trabajadores el que porten el equipo de protección personal. Adoptar medidas de seguridad según las actividades del 11 a 18. O sea, aquí hay 18 capítulos en los cuales se van a detalle cada una de las cosas. Disponer de extintores según el tipo de fuego, o sea, de extintores. Y luego contar con sistema de protección y dispositivos de seguridad de maquinaria y equipos, que es la norma 4. Luego contar con señalización según la norma 26, o sea que es básicamente esta señalización. Esta es la que hablan en esa norma. Proporcionar información y capacitar a los trabajadores sobre la seguridad y la salud. Proporcionar a contratistas, subcontratistas y proveedores información de los riesgos de la fase de obra donde se encuentran. O sea, la obra se puede desarrollar en varias fases y depende de la fase son las partes de los documentos de seguridad que deben tener. Autorizar por escrito a trabajadores en los trabajos peligrosos, otorgar a contratistas, subcontratistas y proveedores permisos de trabajo para ingresar al desarrollo de sus actividades. O sea, estas 25 puntos son los que ustedes tienen que resolver dentro de su obra. Es importante que sí lo tengan porque esta es de las pocas cosas que le aplican al constructor, no en sí al diseñador. Por eso es que casi no se ven. Aquí normalmente no se ve poco de construcción y se ven cosas más prácticas que el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Okay. Entonces, esa sería la norma 31. ¿Vale? Okay. Vamos a la norma 2, que son las de contraincendio. La norma 2 de contraincendio, dale otra más. Ahí básicamente es otra clasificación para ver cómo se ataca toda la parte de contraincendio. Y se clasifica si es por superficie construida. Estos son materiales inflamables que estén guardados allá dentro de esa construcción. Pero si ustedes no tienen esto, lo que les va a regir son los menor de 3,000 metros cuadrados o mayor a 3,000 metros cuadrados. ¿Sí? O sea, si son mayor a 3,000 metros cuadrados es de riesgo mayor. Y si no, menor es riesgo ordinario. Y luego ya lo que metan de combustible adentro, que ahí ya también aplica muchas cosas. Por ejemplo, lo que pasa es que para petróleos mexicanos tenemos el problema de que todo es de alto riesgo, ¿no? Todo son inventarios brutalmente altos de combustible. Entonces siempre somos a riesgo alto. Okay.
Todas las obligaciones son básicamente estas, las obligaciones del patrón. Es clasificar el riesgo, dependiendo de esa tablita que vieron, dicen ustedes si es riesgo ordinario o riesgo alto, contar con croquis o plano en general de la instalación, contar y difundir construcciones de seguridad para cada área, cumplir con las condiciones de prevención y protección, contar con plan de atención. Y aquí dice capítulo 7 y capítulo 8, que son los detalles a los cuales ustedes tienen que cumplir. O sea, le dice hasta de qué tamaño debe ser la letra. No tanto, pero está muy específico lo que deben cumplir. ¿Sí? Entonces, acá el 5.8, elaborar un programa de capacitación anual teórico práctico de emergencias, que esto ya empieza un poquito con lo de protección civil. O sea, esto es el programa de capacitación anual teórico de emergencias específico para contraincendio, pero que eso es una partecita de lo que es protección civil. ¿Sí? Okay. Dotar equipo de protección personal, las brigadas, o sea, los chaquetones esos de los bomberos, casco, etcétera. Y luego, con riesgo ordinario, tienen que tener detectores y equipos. Para riesgo alto, se debe adicionar sistemas fijos de protección y alarmas según el fuego. Dale la siguiente. Entonces, riesgo ordinario. Detectores tienen que tener detectores de humo, de calor, de gases de flama u otros. Normalmente son de humo. Para las condiciones normales ya para instalaciones industriales, ya puede ser de calor, de gases de flama, entran otro tipo de detectores que les avisa que hay ahí algo, una atmósfera no normal dentro del área. Equipos contra incendio, por lo menos debe haber extintores, ¿sí? Y cuando el riesgo es alto debe haber detectores igual, ¿sí? Equipos contra incendio igual, sistemas fijos que son mangueras y aspersores, que aquí debe haber mangueras y aspersores, por ahí debe haber, por aquí afuera debe haber. Lo que pasa es que esto, capaz de que se construyó cuando ni se sabían esto o les importaba poco todavía, ¿no? Y luego, pero ¿qué es lo que ha pasado? Hace mucho que no hay un incendio muy grande, por eso no estamos preocupados. Hoy estamos preocupados por los temblores. Al rato se nos va a pasar y entonces va a haber un incendio muy fuerte y entonces le van a meter más ganas a esto. ¿Sí? Luego, alarmas visibles o audibles o visibles, o sea, para que toda la gente se entere lo más pronto posible de que hay un problema. ¿Dale? Okay. La norma 1. La norma 1 es lo mismo, o sea, la norma 1 es de edificios y locales que tienen que conservar el funcionamiento seguro de los edificios. ¿Sí? Verificación ocular periódica anual, tienen ustedes que dar una revisión, tienen que tener su bitácora, decir yo revisé esto y vi que estaba bien. Verificación ocular posterior a un evento con daño, o sea, si hay un problema, que es lo que pasó con el sismo, hay que dar una revisión y ver si esto no tiene problemas, si puede seguir trabajando el edificio. Tener lugares limpios, adecuados y seguros, les da cosas específicas para sanitarios, migitores, lavabos, consumo de alimentos, que en caso de que sean responsables los patrones de la comida de los trabajadores. En su caso, regaderas y vestidores, dependiendo de si el trabajador puede salir contaminado a su casa, entonces que se tiene que limpiar allá adentro mismo. Y proporciona información a los trabajadores por uso y conservación de áreas incluidas las de servicio. Básicamente esto es. O sea, esto es para todos los edificios y locales cuando se está en operación del edificio local. Muchos de ustedes van a ser van a ser responsables del mantenimiento de una instalación. Bueno, ahí sí les pegaría todo esto a ustedes, ¿sí? Deberían cumplir con toda esta parte. Dale. Normalmente, otras normas, muy rápidamente. Las normas de la Secretaría del Trabajo son de seguridad, que son todas estas, de salud, organización o específicas. Todo este es el universo de las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Le das a la siguiente, podemos ver que cada uno de los requisitos son, no se alcanza a ver, pero son 2.637 preguntas aplicables a Pemex. O sea, cuando uno tiene que decir que sí cumple con todo esto, tiene que contestar 2.637 preguntas. Y entonces, si se cumple, uno dice que sí. Y si cumple uno mal, pues ya lo multan y le ponen a que debe cumplir. Porque aparte de la multa hay que hacerlo bien, ¿eh? Eso ya no se lo quitaron. Por eso vale la pena más hacerlo bien desde antes y les va a salir más barato que después de que tengan un problema. Okay. Aquí está cada uno de lo que pide cada una de las normas y de lo que tienen que tener ustedes como documentación para cumplir con la Secretaría del Trabajo. Tienen la ventaja de que tienen unos instrumentos que todo esto lo hace automáticamente dentro del portal de la Secretaría del Trabajo, entonces ya no tienen que meterse ustedes a desarrollar todo esto, ya no tienen que inventar, pues ya se los dan resuelto. La siguiente.
otras leyes. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice que cada secretaría de qué se debe tratar y qué tiene que atender. La Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que dice que las paraestatales cómo se funcionan y cómo trabajan. La Ley de Planeación, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley Federal de Archivos, Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos, Ley Federal del Trabajo, Ley General de Salud, Ley de Adquisiciones, Ley de Obras Públicas, Ley sobre Contrato de Seguro, Ley de Servicio Profesional de Carrera, Ley de Escudo, Bandera Nacional. ¿Ustedes sabían que hay una ley del escudo de la bandera? O sea, ahí está el himno nacional y tiene las notas y para que siempre sea igual, ¿no? Okay. Luego, la Ley Federal sobre Metralla y Normalización, la Ley para Prevención y Gestión de Integridad de Recursos. Más o menos, las normas de la Secretaría de Trabajo impresas son un altero de este tamaño. Todo esto lo tendrían que leer. Ya en resumen son como de este tamaño, ¿sí? O sea, de todos modos es un chorro, ¿eh? De todos modos es una frieguita, no es fácil. Entonces, la siguiente. Ahora, de todas las anteriores, se tienen también resúmenes, si algo les interesa, con todo gusto, pregunten y si lo tengo se los mando, pues si no, okay. Entonces, la siguiente, vamos a ver casos específicos. Esta es una gráfica muy interesante porque es la gráfica del miedo a nivel mundial. Se tiene una gráfica perfectamente establecida porque es el precio del oro. O sea, cuando hay mucho miedo, el oro es muy caro. Cuando no hay tanto miedo, el oro es más barato. ¿Por qué? Porque el oro es más barato porque entonces el dinero lo puedo utilizar más fluidamente. Pero si tengo mucho miedo, todo lo pongo en oro y no lo estoy moviendo. ¿Me explico? Básicamente la mentalidad occidental del pueblo. Entonces, aquí se ve cómo ha ido creciendo. Ahorita está en $1,300, pero llegó a estar a 1,875. O sea, casi $1,900 por onza. O sea, esto fue la época en la crisis de cuando se cayó la bolsa de valores en Estados Unidos y cuando el problema de las hipotecas llegó a ese valor. La gente tenía muchísimo miedo. Ahorita anda un poco, ahorita más o menos por aquí, ¿no? 1,300 por acá más o menos anda. ¿Sí? Que no es este pico, pero pues tampoco ha bajado gran cosa, o sea que hay miedo en el mundo, ¿eh? Todo esto implica que está mucho más miedo que lo que había pasado en toda esta época. Es interesante porque México, esta curva se va a hacer más rápido, creciente. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones, va a haber una serie de movimiento brutal, entonces esto se va a disparar. Si quieren comprar, compren oro ahorita. Si yo tuviera, ¿con qué, verdad? Pero bueno, ok, dale la siguiente. Pero es interesante ver este tipo de gráficas, ¿eh? Ok, preparado y preocupado. Esto sí es muy importante porque no estamos preparados. No estamos preparados para las emergencias. O sea, déjenlo para la emergencia, para el día posterior a la emergencia. O sea, ningún país de todo el mundo, ninguna organización está preparada para poder asistir a la gente en los 3 primeros días. Cuando hay un terremoto, en los 3 primeros días ustedes tienen que tener comida y agua para sobrevivir ustedes y su familia. 3 días. Cuando hay un huracán, 3 días no va a llegar la ayuda. A Puerto Rico no le está mandando Trump ayuda todavía y ya pasó un chorro del huracán. Bueno, pues así están. Entonces, si ustedes no se cuidan ustedes mismos, o sea, díganme quién tiene una mochila con cosas de comida y con poquitos. ¿Por qué? Pero nunca nos damos cuenta. Hagan un guardadito, agarren latas de atún y botellas de agua y métanlas en una mochila. Si se cae su casa, pues agarran la mochila y se van a otro lado. ¿Qué hacen? Pero por lo menos van a tener agua para comer, para tomar, y no que de otra forma pues andan viendo a ver qué camión se acerca y les avienta una botella de agua. Pues no la muelen, ¿no? Entonces hay estudios ya hechos internacionalmente, viene de los canadienses. Están muy adelantados los canadienses en eso. Entonces les dice qué es lo que ustedes tienen que tener de preferencia para estar preparados ante emergencia. ¿Sí? Entonces prepárense, vale la pena. Igual está dentro de los resúmenes y se los mando con todo gusto. Dale, siguiente. Okay. Contenido de un atlas de riesgo. Lo que pasa es que ya es muy tarde. Ya nos vamos, ¿no? Contenido del atlas de riesgo. Todos estos, por ejemplo, sismo, actividad volcánica, colapsos, derrumbes aquí, análisis de riesgos operativos, desajustes laborales, efectos de descontrol de proceso, explosiones o incendios, derrame de productos químicos, etcétera, etcétera. Demolición de estructuras, desmantelamiento, caídas de ramas, rayos, tormentas, tornados. Todo esto es lo que puede pasar para protección civil. Alguna de estas les puede pegar.
Entonces, en la siguiente podemos ver, esto sería como estamos preparados en la torre de petróleos para atender emergencias. Todo puede pasar en un instante. Y el que empieza a cargar con el muerto es el encargado de piso, que es el de protección, que ya no son encargados, son brigadistas ahora, ¿no? Bueno, los brigadistas ahora son los que tienen que enfrentar esto. Y tienen que enfrentar de que alguien les llama por teléfono y les dice, oye, hay una bomba. Clásico. Hasta, ¿sabes qué? Me encontré ese objeto y es sospechoso porque quién sabe quién lo trajo. Que no es lo mismo una amenaza de bomba a encontrar un objeto sospechoso. Son dos niveles diferentes de emergencia. Luego, un incendio. O sea, el artefacto ya explotó y entonces hay un incendio. Y aparte, hay un lesionado que le aplican primeros auxilios. Entonces, todo esto está pasando al mismo tiempo. Y hay que atacarlo en el momento. ¿Para qué? Para resolver lo que mejor pueda uno, algo de eso. No resuelvan todo mal, resuelvan uno bien y ya ganaron, ¿no? Okay. Entonces, voy a ver muy rápidamente cómo se hace esto. Dale la siguiente. Ok, el sismo. El sismo se cuida solo, ¿eh? El sismo ustedes no le importan, punto. Al sismo no le importa. El sismo se va a mover y ustedes van a estar ahí sufriendo y no van a saber qué hacer. Bueno, lo que hicimos en la Torre de Petróleos fue, debido a que el edificio se va a mover, pero tiene un periodo de vibración muy largo y se amortigua, como es de acero, amortigua poco, lo que le sucede al edificio es que va a seguir moviendo, después de que ya no hay energía en la parte de abajo, se va a seguir moviendo. Y se va a mover 2, 3 minutos, fácil. Entonces ustedes están ahí arriba sufriendo 3 minutos, siendo que lo único que tienen que sufrir son 30 segundos. Observen, hora del temblor, observen cómo fue el temblor en el metro, porque son a nivel de tierra. Bueno, en el metro se ve que esto se movió 30 segundos y se para. ¿Por qué? Porque ahí no hay energía remanente. Pero en un edificio grandote se va a mover y se va a sentir muy feo, pero si ustedes cuentan hasta 30 segundos, después ya no va a pasar nada. Ahora, ¿quieren sufrir los 3 minutos? Sufran todo lo que quieran, ¿eh? Al temblor no les interesa a ustedes. O sea, pero si ustedes se cuidan eso, por lo menos van a estar más tranquilos después de los primeros 30 segundos. ¿Sí? Okay. Entonces, el sismo se cuida solo. O sea, no son 45 segundos, son 30 segundos, nada más que normalmente gente empieza a contar muy rápido, ¿no? Y entonces, pero si cuentan hasta 45 normal o cuentan 30 segundos, ya no pasa nada. Okay. Luego, el sismo. Al siguiente, vamos a ver, es que el evento, cualquier cosa de acto hostil, incendio, amenaza, lesionado. Aquí lo que es más importante es avisar. Lo más importante que pueden hacer ustedes es avisar lo más pronto que puedan. O sea, ¿por qué? Porque entonces ya no están sufriendo ustedes solos, están sufriendo varios más. Pero como ya tienen protocolos, van a hacer algo. Y no nomás se van a quedar así todos viéndose. No, van a empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el problema, yo puedo pensar más tranquilamente que el que tiene el problema ahí. Y voy a tratar de decir, bueno, ¿cómo lo ayudo? ¿Sí? Okay. Entonces, aquí normalmente esa comunicación es inmediata y nosotros tenemos una central, se comunican a la central de contraincendio que es el 911 de ahora, nosotros teníamos que es el 22,000 para nosotros. El 22,000, los de bomberos contestaban luego, pobre cuate, toda su vida ha estado sentado ahí esperando que alguien le hable y nadie le habla. Bueno, háblenle y salúdenlo y digan, ¿sabes qué estás sintiendo de regacho aquí? Porque explotó una bomba. Ya. Entonces ese que no tiene nada que hacer, que está en un lugar seguro, es el que puede tratar de actuar algo por ustedes. Por lo menos por radio le avisa a todas las brigadas. Entonces, la siguiente, porque vamos a ver más detalle. Okay. Ahora, si hay una amenaza de bomba, hay de amenazas a amenazas. Una amenaza es, hay una bomba y cuelgan. Alguien que se quiso ir temprano de la oficina y habló así. Recibimos varias seguidos así. O la otra es decir, somos del Frente Extraordinario de Liberación y pusimos una bomba en el piso 2 y va a explotar dentro de 2 horas y tienen que ustedes salir a la gente. Ahí en la torre, ya es un poquito diferente. ¿Me explico? Y peor si uno va al piso 2 y ve un aparato ahí que no estaba. ¿Me explico? Diferentes niveles de emergencia. De hay una bomba, está en tal lugar y no queremos que nadie se lastime, saquen a la gente. Otra cosa, sí. Ya. B1. ¿B1 o B2? B2. No, fue gas.
Fue gas. Miren, yo hice el cálculo estructural. No se rompieron los vidrios. ¿Eso qué quiere decir? Que no llegó a media libra de presión. A media libra de presión. No. No, pero espérame. Eso trabajó muy interesante, porque trabajó como un Tupperware, como una tapa de Tupperware que está metiendo al horno de microondas. Lo que pasa está en que las losas nunca tienen el armado por arriba, lo tienen por abajo. ¿Sí? Entonces, a la hora de que los presionen ustedes por abajo, se raja muy fácilmente porque la distancia a la parte de compresión del concreto es muy cortita. Entonces, fue un flamazo, se sobrepresionó hacia arriba con menos de media libra por cuadrada, con eso subió y a la hora de la bajada se rajó y se fue. Y se cayeron 3 pisos. ¿Por qué? Por puro impacto. O sea, se hizo el cálculo, no tiene problema. O sea, no hay que verle más. Bien. Eso es lo que no se sabe. Es lo que no se sabe. O sea, pudo ser alguna hornilla que tenían ahí algunas gentes. Bueno, hagan el cálculo. Yo soy estructurista, yo hice el cálculo y no llega a media libra por pulgada cuadrada. Si queremos hacer teorías, hagan teorías. No me interesa a mí, pues, porque yo sí lo viví ahí y como lo vivo, yo tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo, ¿no? Fue gas, sí fue gas, fue un flamazo. Yo no creo, o sea, y eso es lo que me van a decir ellos, ¿y por qué no me crees a mí ellos? ¿No? Si ellos hicieron su estudio, que haya sido de gas formado de la Tierra. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque no se necesita una cantidad brutal de gas. O sea, cuando ustedes están buscando cantidades brutales, estoy de acuerdo. Entonces tiene que ser un tanque grande. No, se requiere media libra. ¿Por qué no? Las ventanas no se rompieron. ¿Por qué? Porque eso sí lo tienen que ver ustedes cuando vean análisis de emergencia, análisis de riesgos. Lo de la Semarnat lo maneja muy bien porque maneja que para media libra es el área de seguridad. Media libra es el borde. Y cuando es 1 libra, destruye una vivienda. 5 libras, destruye todo. Y estamos hablando de media libra por pulgada cuadrada cuando una llanta tiene 32 libras. Pues así es, pero lo que pasa es que su volumen es muchísimo más grande. O sea, era todo un sótano. ¿Sí? Pero bueno, yo les platico lo que es. No me crean, hagan sus números, pero por lo menos algo sí es muy importante. ¿Sí? Yo hice números, ¿sí? Yo hice los cálculos, yo vean cuánto resiste una losa hacia arriba en lugar de hacia abajo. Vean cuánto. Y van a darse cuenta de que si primero le empujan para arriba, cuando se baja se rompe, porque ya está toda rajada. ¿Sí? Hagan los cálculos, sin mayor problema. Ok. Luego, sí. Ok, ¿sale la otra? Ok, los servicios médicos. Si ustedes tienen un lesionado, hay que depender de muchas cosas. O atienden el incendio o atienden al lesionado. Si les cae gordo, déjenlo que se muera. Si les cae bien, quítenlo y aunque se queme. ¿Me explico? Son decisiones muy duras que hay que tomar en el momento. Entonces, no se vale criticar desde acá sentados muy a todo dar cuando está alguien sufriendo ahí tomando una decisión. Por eso yo les digo a los compañeros, decir, ayúdenme, porque si no los dejo, Yo sí los dejo. Así de simple. Entonces, ustedes ven que ahí entran, ustedes sacan al lesionado, tratan de ver si sigue vivo, lo bajan, lo entregan a los servicios médicos y los servicios médicos ya lo pueden matar porque ellos sí tienen licencia. Yo no. Pero ahí es parte de lo que también actúa al mismo tiempo. Al mismo tiempo que la gente está desalojando el edificio, al mismo tiempo tienen que estar atendiendo el incendio, al mismo tiempo tienen que estar atendiendo un lesionado y al mismo tiempo que tienen que estar atendiendo todas las comunicaciones. Al mismo tiempo. Es protección civil. Es de los trabajos. No, es muy interesante porque una vez que ya uno lo tiene bien controlado, ya sabe qué hacer y ya no tiene preocupación. La siguiente. Ok, entonces esto es el evento y todo esto es básicamente como se maneja en protección civil en la torre ejecutiva. La siguiente. Ok, no, ya ya no. Ya dale. Ok, contacto. Si quieren, por favor, échenme un telefonazo. Digo un telefonazo, un correo electrónico, carlos.emilio.calderón@pemex.com. Los archivos ahí se quedaron, pero si no los pueden tomar de aquí, yo se los mando por correo electrónico. ¿Sí? La siguiente. Ok, gracias. Si hay alguna pregunta, algo. Sí. Ese. carlos.emilio.calderón@pemex.com.